Bueno, hoy les voy a enseñar la masa fregada, que es una de las principales masas que utilizan los suizos y los alemanes para la tradicional tarta de manzana, que se llama Apfelkuchen, y que utilizan para cenas y a veces también para tomar un café en la tarde. Generalmente el suizo y el alemán no toman té, sino toman café con el Apfelkuchen, o sea, la tarta de manzana. Y para esa tarta se necesita 200 gramos de harina y 100 gramos de manteca. Se corta en trocitos. Se agrega un poquito de sal. Y con las manos se va fregando. No es una masa amasada, sino una masa fregada. Y la manteca tiene que ser fría. Y va formando primero unos grumitos. Esta masa además sirve para hacer cualquier clase de bocaditos dulces y salados. Se frega lentamente sin aplastar con las manos. Con manos de hadas hay que trabajar. Además sirve para hacer cualquier clase de frutas, tanto que lleven gelatina, tanto que llevan crema. Además también sirve para hacer tartas saladas. Tiene que ser que quede como una sémola. Cuando la masa toma de esta consistencia, se va agregando el agua. Agua fría. Y se va revolviendo. Nada de amasado. Y cuando yo noto que está húmeda, ya no agrego más agua. Hay que tener mucho cuidado en agregar el agua. Ahora se junta todo y con un movimiento de las manos se va a unir la masa. Y se va a tomar todo lo que hay sobre la mesa, que no quede ningún restito, ni sobre la mesa ni en las manos. Ese sirve también para la economía de las amas de casa. Esta masa alcanza para hacer una tartera de 28 hasta 32 centímetros de diámetro. Ven, esa es la masa. Ahora, por ejemplo, esta masa la vamos a estirar. Estirar con mucho cuidado, siempre con harina. Por eso en la mesa, a ver, que tiene que tener siempre un poco de harina. ¿Ven? Se estira de tal forma que tenga 2 centímetros más grande que el molde. Con esta masa no se manteca el molde. Así yo no la puedo levantar. Entonces se dobla en 4. Y de esta forma se va a poner en el molde. Con mucho cuidado.
¿Ven? Se empareja porque siempre tiene también la parte orilla, tiene que ser a la perfección. Y se va agregando donde falta. Una cosa muy importante, por ejemplo, en las tartas, que hagan una buena orilla. Una orilla de perfección se llaman. ¿Ven? Así tiene que estar. Me gusta decorar los platos, por ejemplo, todo lo que sea, las tortas con algo natural, para dar una buena vista, porque esa misma le alegra el corazón, y compartir una alegría, tanto espiritual como natural. Además, en mi vida hice muchas tortas de bodas también para las alumnas, especialmente en los principios cuando teníamos pocas alumnas, entonces uno se dedicaba también a la parte de repostería para aniversarios, para casamientos, para, por ejemplo, preparar un lunch. Pero después, con la época, eso se ha dejado todo. Las manzanas se pelan y luego se pasa un poquitito de sal para que no se oxiden. Y luego se cortan en tajadas no muy gruesas, ni finas tampoco, más o menos medio centímetro. Por ejemplo, para que resulten bien las tajadas de las manzanas, la manzana se corta por la mitad, luego en cuartos se saca la semilla, así no hay desperdicios, y se va cortando las tajaditas. Porque una cosa muy importante, no desperdiciar manzana. Y ahora se va poniendo las manzanas sobre la masa en forma escalonada. Es la forma tradicional para hacer el Apfelkuchen, o sea, la tarta de manzana. Por ejemplo, aquí hay otra opción también. Los suizos y los alemanes, por ejemplo, el fondo lo cubre con una mezcla también. Hay varias opciones para hacer la tarta de manzana. Hay una, por ejemplo, como es la clásica. Luego, hay otra opción que se hace para cambiar los gustos. Por ejemplo, se cubre el fondo con 3 cucharadas de nueces, 2 de azúcar y 1 de pan rallado o bizcochitos. Y luego se cubre con las manzanas. Pueden ser manzanas crudas o si no, una compota. Y después se pone el batido. Por ejemplo, esa tarta es una de las primeras lecciones que uno aprende en la clase de gastronomía en Suiza y en Alemania. Entonces, esas son las primeras lecciones que uno tiene cuando uno empieza a hacer las masas. Pues es una cosa muy tradicional en la Suiza y Alemania. Porque ¿quién no sabe hacer una masa de manzana? Casi se lo considera como una casa de fracaso. Porque los suizos y los alemanes
es una cosa muy importante cuando invitan una visita, ya la tarta de manzana, sea cualquiera de los gustos que uno tenga. Pero la tarta de manzana es clásica. Y realmente para hacer una tarta de manzana se necesita 3 a 4 manzanas, depende del tamaño. Si son unas manzanas muy grandes, a veces se hace con 2 manzanas, ya se tiene. Hoy, por ejemplo, hemos empleado 3 manzanas. Puede ser la King David, puede ser la Gran Smith, o si no, Golden también. Lo importante es que toda la manzana tiene que estar cortada en tajaditas bien parejas por la cocción de la tarta. Bueno. Ahora, por ejemplo, entraron 3 manzanas. Ahora se hace el batido. Van 4 cucharadas colmadas de crema. 3 cucharadas de azúcar. Bien colmaditas. 3 huevos. Lo que el suizo y el alemán hace, importante, es con ese dedito se limpia siempre las cáscaras, porque queda mucha clara. Y la clara es una cosa muy importante para las masas, especialmente la masa. Y eso se bate. Bien batido. Generalmente el suizo, para hacer todo, digamos, tipo de tarta, de manzana o cualquier otra fruta que sea, utilizan una crema especial con cultivo. Se llama, por ejemplo, es una crema muy espesa. Porque allá, por ejemplo, en Europa tiene tres clases de crema. Para el café, para el batido y para cocinar. Y la de cocinar tiene un cultivo especial, que tiene un sabor muy especial, tanto para las tartas como para las salsas de carne. Y ahora se cubre con este batido. Bien parejito. Y luego se espolvorea con 2 cucharadas de azúcar. Por ejemplo, aquí también se puede variar el gusto. Hay personas, depende de los distintos cantones, le agregan a este azúcar un poco de canela, pero no en todas partes. Bueno, ahora eso se pone a cocinar. Al cocinar se pasa abajo un repasador para que no haya harina. Y se cocina en horno bien caliente. Tiempo de cocción generalmente 25 a 30 minutos. Le voy a dar el consejo práctico para las manzanas para que no se oxida. Por ejemplo, especialmente cuando uno quiere hacer una tarta de manzana o para una ensalada, porque la manzana fácilmente se oxida.
Y para evitar esto, hay dos consejos prácticos. Una es un poquitito de sal, se le pone en la mano y a medida que se le va pelando, como ejemplo, un poquitito de sal en la yema de las manos y una va pasando. Y mientras se pela. La otra parte es, se tiene un poquito de agua salada, no muy salada, se lo pasa la manzana por este agua y se la coloca en una fuente. Son dos maneras para evitar el oxidado de las manzanas. Por ejemplo, otra cosa muy importante en la cocina es preparando ensalada de frutas con frutas duras. Por ejemplo, la manzana, pera, durazno. También, por ejemplo, se lo pasa un poquito de sal, muy poquitito, y se lo pasa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno, corta la manzana en daditos, no muy grandes, porque esto ayuda que la ensalada de fruta quede elegante. Por ejemplo, esos serían los daditos para la ensalada de fruta. Entonces, se pone la manzana, la pera y el durazno en una cacerola. Se lo rocía con el jugo de un limón o se puede agregar vino blanco. Se agrega, depende de la cantidad de fruta, azúcar y se lo pone a hervir durante 3 a 4 minutos en fuego mínimo. Se tapa la cacerola y se deja en reposo 15 a 20 minutos, sin fuego. Se lo deja enfriar y luego se agrega todos los demás ingredientes que se le quiera agregar para una ensalada de fruta. Si uno quiere, por ejemplo, guardar la ensalada de fruta para 3 o 4 días, se le pone en un frasco bien cerrado y se lo deja en la heladera. De esta forma, por ejemplo, se puede preparar riquísimas ensaladas de fruta. Bueno, la torta ahora ya se ha terminado. Tiene su perfecta cocción. Ven, así tiene que estar la torta. Esa es una cocción perfecta. Ahora vamos a desmoldar. Lo bajamos con la ayuda de un cuchillo. La desmoldamos. Ahí está. Esa es la perfecta cocción de una tarta de manzana. Ahora, por ejemplo, hay algunos suizos, esta manzana lo cubren con crema chantilly, pero depende de distintos cantones. O se nos cortan en tajadas y sobre cada tajada va una porción de helado de crema. Bueno, después de haber sacado del horno, esta torta se sirve frío o tibio. Es propio de servir una tarta de manzana. Cuando yo estaba, por ejemplo, en Suiza, generalmente para una cena, los suizos lo sirven con café con leche. Y tal vez antes les sirven un plato de fiambre o queso, emmental o gruyère, y luego la tarta de manzana con café con leche. Es algo tradicional de las cenas suizas. Ahora, por ejemplo, yo voy a cortar una porción. ¿Cómo se corta una tarta? Se corta primero por la mitad, luego en cuartos y luego se corta en 3 o en 2, depende del apetito que tenga una persona. Yo la voy a cortar en 3. Y luego, mire qué linda, es una maravilla. Se pone sobre el platito. El suizo lo rocía con crema de leche previamente batida, o si no le ponen un montoncito de helada con crema.
y así lo sirven. Yo lo voy a probar ahora, cómo resultó. Si está realmente perfecta como yo la he probado en Suiza. Y lo sirven en café. Está riquísimo. Riquísimo, riquísimo. El café también está riquísimo.